Suscríbete y dale like para tener más lecturas. Bienvenidos a todos al Libro de Dios Oficial. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de lecturas bíblicas y leeremos el Evangelio de Marcos 3. Este Evangelio está compuesto por 4 lecturas bíblicas muy interesantes. Comencemos. Vamos a dar lectura al primer Evangelio de Marcos 3 y después vamos a hacer un análisis y posteriormente seguiremos con las otras lecturas. Primera lectura de Marcos 3. Curación del hombre de la mano seca. Otro día Jesús entró en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada, pero algunos estaban observando para ver si sanaba a Jesús en día sábado. Con esto tendría motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después le preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió, y su mano quedó sana. En cuanto los fariseos apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, que también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo, con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuviera lista una barca, para que toda aquella gente no lo atropellase, pues al verlo sanar tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Comenzaremos analizando esta lectura teniendo en cuenta que Jesús iba a sanar la mano de un hombre que tenía la mano paralizada. En este caso dice que tenía la mano seca. Para entender este primer párrafo tenemos que entender la palabra clave de este mismo, que es el día sábado. Yo les pongo en contexto porque lo investigué, que en esos tiempos el día sábado tenía ciertas actividades prohibidas, ya que se consideraba un día para Dios, un día para descanso. Por lo tanto, trabajar o curar personas era mal visto en ese día. Es por eso que los fariseos estaban atentos de ver cómo Jesucristo sanaba personas, para ellos ir a contarles a los partidarios de Herodes con la finalidad de que fuera castigado, ¿no? Eliminado, matado. Teniendo este contexto del día sábado, podemos entender por qué estaban observándolo tan fijamente, por qué lo seguían. En el segundo párrafo los invita a que tengan un poco de compasión, un poco de empatía con las personas que se encuentran mal, como en este caso es la persona con la mano seca. Entonces aquí Jesús les dice estas palabras: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el daño? ¿Salvar una vida o matar? Así que aquí pone que si salvar una vida es malo, entonces matarla es buena también. Los invita a reflexionar de una forma muy personal con todas estas preguntas, para que al final entiendan que aunque la ley esté escrita, si alguna persona necesita de ti, necesita ayuda, tienes que ayudarlo. Porque para Dios el sanar un espíritu está más encima de por la ley que en esos tiempos existía. En aquellos tiempos la ley era
que no podías sanar y no podías trabajar en día sábado. Pero para Dios era más importante sanar a sus seguidores y purificar su espíritu. Para él era más importante hacer eso y no seguir las leyes de los hombres. Podemos ver también cómo Jesús no busca tener o no busca ser una persona famosa en ningún momento. Es por eso, y aquí queda recalcado, cuando la gente con espíritus contaminados comienza a decir: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesucristo, a pesar de que lo sabe y a pesar del poder que tiene y de los milagros que puede hacer, Él no le gusta que la gente lo reconozca con eso. ¿Por qué? Porque su objetivo no es buscar la fama, no es buscar la glorificación de las personas en la tierra por hacer sus cosas buenas, ¿no? A él no le interesa ser famoso, no le interesa ser una persona conocida en todo el mundo, él solo viene a sanar. Por eso en este último versículo, en este último párrafo, se dice: tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. En estas tres lecturas, Dios ha callado a todas esas personas, más bien, Jesucristo ha callado a todas esas personas que le gritan que Él es el Hijo de Dios. Pero Él sabe la importancia de su tarea y sabe también lo perjudicial que podría ser que la gente conozca su objetivo en esta tierra. Es por eso que Él dice: Él siempre los calla, porque a Él no le importa si la gente sabe o no sabe que Él es el Hijo de Dios. Él solo tiene una misión, que es sanar. Si hubiera sido una persona u otro tipo de persona que no hubiera sido Jesús, tal vez se hubiera dejado llevar, ¿no?, por el tema de la fama, el ego. Le hubiera dicho: sí, yo soy el Hijo de Dios, reconózcanme, tráiganme todas sus cosas materiales, yo soy la salvación, arrodíllense ante mí y pónganse en el piso para que camine yo sobre ustedes, ¿no? Eso es lo que haría una persona que busca tener fama, que buscaría no ayudar a la comunidad. Sin embargo, Dios no es esa persona, y en estas tres lecturas que hemos estado haciendo, en todas manda a callar a esas personas que le gritan que es el Hijo de Dios. Una forma de demostrar que Dios es humilde. Continuemos con nuestra segunda lectura de este tercer evangelio de Marcos 3. Los dos apóstoles de Jesús. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para expulsar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Después, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionaría. En esta lectura es muy corta, clara y concisa. Aquí habla sobre cómo Dios eligió a sus 12 discípulos, siendo Jesús el que sube al monte y llama a 12 personas que le agradaron, a 12 personas al azar. Sabrá Dios Jesús cómo lo eligió, pero eligió a esas 12 personas. Pero lo que tenemos que analizar en esta lectura, en este texto, es los sobrenombres que Dios le pone a ciertas personas, como por ejemplo a Simón, que él, en vez de ponerle Simón, le pone el sobrenombre de Pedro. Y esto es una palabra clave, ya que Jesús le pone Pedro, ya que en aquellos tiempos Pedro hacía referencia a las piedras, y esto hace referencia a la fe y a la fortaleza que tenía Simón. Era duro, su fe era dura y fuerte como las piedras. Por eso es el primero que se menciona de los 12 y por eso es el único que tiene Pedro.
por la dureza de su fe ante Dios y la lealtad. De ahí en fuera seguimos con Santiago y su hermano Juan, los cuales les puso el sobrenombre de Boanerges, que son decir los hijos del trueno. En esto, a estas dos personas se les puso este sobrenombre, o al menos los que pude entender, era que se colocó este nombre debido a la actitud y la forma en cómo eran estas personas. Eran personas muy enérgicas, muy influyentes en los demás y buscaban hacer con toda esta energía que se les entregó, difundir la palabra. Entonces, su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de hacer las cosas era enérgica, como los rayos, como los truenos. Por eso se le puso este sobrenombre. Y si se pueden dar cuenta, los demás tienen el mismo nombre. Incluso, pues Judas Iscariote, que es el que terminó traicionando a Dios. Vamos con la tercera lectura de este Evangelio de Marcos 3. Tercera lectura de Marcos 3. El pecado contra el Espíritu Santo. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podía comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú, de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Entonces Jesús les pidió que se acercaran y empezó a enseñarles por medio de ejemplos. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarran primero. Entonces podrán saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonarán todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchas que sean. Sin embargo, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado, cuando decían: está poseído por un espíritu malo. Muy bien, analicemos esta lectura, que es muy fuerte y muy cruda. A mí me gusta mucho. Podemos hablar de que hay gente que venía de Jerusalén, ¿no? La gente de ley. ¿Qué son la gente de ley? La gente que imponía su ley en esos momentos. Faraones, gente rica, los fariseos, que pues, controlaban de alguna forma al pueblo de Jerusalén. Llegaron a donde estaba Jesús, lo vieron comer tranquilamente, y cuando estaban ahí, ellos empezaron a decir que Jesús hacía expulsiones o hacía milagros con ayuda de Satanás, algo que es realmente muy malo, y es aquí donde comienzan las blasfemias hacia el Espíritu Santo. Quédense bien claro eso, blasfemias hacia el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tomarlo en cuenta. En el segundo párrafo podemos ver cómo Jesús comienza a cuestionar a estas personas. Comienza diciendo: ¿cómo puede Satanás pelear contra Satanás? No se puede. ¿Por qué? Porque si, aquí pone Jesús el ejemplo de que si una nación está dividida, pues se va a debilitar. Si una familia está separada, se va a debilitar. ¿Por qué? Porque hasta los científicos lo dicen, ¿no? La supervivencia del ser humano se encuentra en el conjunto, en la comunidad. Entonces, para tener una comunidad bien, tienes que ser coherente e integrarte a un grupo de personas. Ya sea que tú te decidas ir por el bien o por el mal, está bien, pero defínete uno. Uno tiene que dirigir tu vida.
Y aunque hables de alguno o hables del otro o hables de los dos, siempre tiene que haber uno que rija tu vida. Y en este caso, pues será la vida de Dios. Aquí ponen también que si una familia está destruida, pues se va a destruir porque se desmorona poco a poco. No sé si han escuchado la frase de que si tú no cuidas a tu familia, pues los de afuera menos lo van a hacer. Y eso era lo que pasaba aquí. Pero esto no es lo importante. Esas son palabras que Dios ocupa para entender que una persona no puede luchar según contra sí misma. O Satanás no puede destruirse a sí mismo, porque no tendría sentido. Pero lo que importa, o más bien lo que me llamó mucho la atención en esta lectura, es que Dios dice: en verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchas que sean. Pero aquí tengan en cuenta la palabra clave. La palabra clave es Dios. Se les perdonará a todos los hombres pecados y blasfemias contra Dios. Contra Dios. Pero el que calumnie o blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, y será un pecado que jamás lo dejará. Y justamente ese es el problema, que los fariseos no estaban hablando sobre Dios. Ellos decían blasfemias, y la blasfemia que decían era que el poder de Dios lo obtenía gracias a los demonios y no gracias al Espíritu Santo, no gracias a Dios. Y este es el gran problema. Si tú comienzas a blasfemar sobre el Espíritu Santo, o comienzas a decir que el Espíritu Santo no puede hacer dones, que por sí mismo Él no existe, ni nada de eso, eso es lo que realmente te lleva a la condena y no tiene perdón de Dios. Así como los fariseos se condenaron, aquí Dios dice que no tienes que hacer menos al Espíritu Santo. No hay por qué quitarle importancia si sabemos realmente que el Espíritu Santo es el que le daba el poder y la fortaleza a Dios. Y entonces ellos, al decir que Dios era ayudado con demonios, se le quita toda esa fortaleza y ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, y se le atribuye a todo lo malo, y eso es pecado fatal. Dejémosla aquí y vamos con la cuarta lectura de este evangelio. Cuarta lectura de Marcos 3. La verdadera familia de Jesús. Entonces llegó su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a callar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, y hermana y madre. Esta cuarta lectura reconoce que todas las personas que hacemos esto, predicamos, que nos presionamos, que hacemos un Padre Nuestro, que creemos en Jesús, que tenemos un símbolo, una vela, todo lo relacionado a Jesucristo nos hace hermanos. Y también es una invitación clara y precisa a unirse a esta congregación. Si en algún momento tú te has sentido solo o sientes que no tienes a nadie, si te pones a hablar sobre Dios con otra persona católica, van a llegar a la conclusión de que podrían ser hermanos. Y es lo que deberíamos de hacer. En algunas ocasiones la gente se divide porque todos queremos tener el punto, la palabra a favor, todos queremos estar en lo correcto, pero no.
Aquí no importa quién está correcto, quién no. Aquí mientras hagas la voluntad de Dios, que es persinarte y ayudar a tu prójimo, formas parte de esta familia católica, formas parte del Hijo de Dios. Entonces por eso Dios dice, ¿quién es mi madre y quién es mi padre? Mis hermanas. No lo hace en afán de hacer menos a su familia, sino lo hace con afán de decir, mi familia no es solamente ellos, mi familia son todas las personas externas que siguen mi voluntad y la voluntad de Dios, que me siguen en esta misión. Así es como lo veía Dios, Jesucristo, y lo deja tan claro en este párrafo que solo mira a sus discípulos y les dice lo mismo, y con eso deja en claro que los católicos somos una sola familia, aunque no nos guste y aunque no muchos lo acepten, pero hacer esto es algo que tenemos en común, y si lo hacemos realmente de corazón, tendríamos que aceptar lo que Jesucristo dijo en el pasado. Por eso nos llamamos hermanos, por eso somos hijos de Dios, por eso es nuestro Padre Celestial, porque somos de una misma familia. Pero cuidado, porque hay gente afuera que ocupa estos mismos términos para distorsionar la información y confundirte. Ten cuidado, hermano católico. Muy bien, después de hacer estas 4 lecturas interesantes sobre la Biblia, podemos entender un poco más sobre los comienzos de Jesucristo. Ya vimos que se bautizó, ya vimos que reconoció a su familia, y ya vimos que es humilde y que no busca fama ni poder a través de los poderes de su Padre Dios. Ya vimos que es malo quitarle el valor y menospreciar al Espíritu Santo, a Jesucristo y a Dios. Entonces, son reflexiones que debemos tener en nuestro día a día. Y no apoyes a la gente que habla mal en contra de la iglesia. Tal vez alguna gente dé su punto de vista así como nosotros, y todo es respetable, pero si tú ves que eso no es lo correcto, no te unas a ellos, y de esa forma contribuimos a el bien. Y también evitas tú no pecar y no caer en un pecado que no pueda tener perdón. Quédate con la idea de que es malo quitarle los méritos y quitarle todo el valor a todo el Espíritu Santo, a Jesucristo y a Dios. Realmente es malo. Y dice Dios que te puede perdonar por mencionar el nombre de Dios, tal vez en blasfemias o en una grosería, pero ya cuando haces tu consciente desde tu corazón y comienzas a quitarle valor a Jesús, al Espíritu Santo, pero con toda la conciencia dentro de tu ser, es ahí cuando realmente te estás condenando al infierno, o al menos tener una mala vida. Muchas gracias por ver esta reflexión del libro de Dios. Suscríbete y dale like para tener más lecturas, y que tengan una buena vida. Saludos.